Etimológicamente, la palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo y gente, y kratos, que significa poder o superioridad, por lo que la democracia es una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política. Pero si es así, ¿por qué el señor Vargas Lleras le pide al Congreso hundir una consulta popular? ¿Eso no sería lo contrario a la democracia? ¿O por qué el Congreso debate las reformas a puertas cerradas? ¿Por qué algunos congresistas le prohíben a otros ciudadanos salir a marchar? ¿Eso no es dejarlos sin participación democrática? ¿Y cómo quieren que llamemos democracia a pedir que castiguen a quienes se enfilan en una marcha? Si estas personas atentan contra la democracia, ¿por qué dicen defenderla? ¿Por qué dicen que Colombia es una democracia y no una dictadura? ¿Con qué cara se atreven a dar una conferencia titulada "La democracia en peligro", cuando el peligro parece venir de parte de ellos? Según el informe Análisis de la calidad de la democracia en Colombia, la democracia no se trata solo de votar, como lo mencionó el congresista Efraín Cepeda. Intentar tumbar el presidente, sino intentar tumbar un Congreso legítimamente elegido con 22.600.000 votos. Sino que según una propuesta, la democracia se compone de 7 pilares: el electoral, liberal, mayoritaria, consensual, participativa, deliberativa e igualitaria. ¿Y cuál es la democracia que quiere Cabal? Parece que le gusta solo la que aplica el principio igualitario, en donde se menciona que ricos y pobres tienen la posibilidad de acceder a posiciones de poder político, pero con una excepción, quitando a los pobres, pues parece que la creación de políticas públicas solo pertenece a los ricos. Ya vamos a decirles por qué. Este es un tarjetón para el Congreso de 2022, pero si imprimimos un tarjetón con los patrocinadores de estos partidos, se vería algo como esto, por lo que se concluye que ya no votamos por partidos políticos, sino por las empresas más poderosas del país. Solo Cambio Radical recibió 2.600 millones de estas empresas, según su propio informe de donaciones. Entonces, ¿usted cree que Cambio Radical va a legislar a favor de sus electores o a favor de quienes llenaron sus bolsillos? ¿A quién prefieren escuchar? ¿A millones en una marcha o a una sola voz que le regaló 1.000 millones de pesos como Sarmiento Angulo? La respuesta es clara al decir que no le tienen miedo al pueblo. El Congreso no le tuvo miedo hoy a la marcha que nos hicieron allá en la Plaza de Bolívar, que por cierto no se llenó la plaza. Y pues los senadores y senadoras de la séptima, con la presión de la plaza, votaron. Pero a la democracia no le tenemos miedo. También queda demostrado que el Congreso está en manos de estos empresarios cuando es la Federación Nacional de Comerciantes la que hace cosas como esta. Fenalco pagó avisos de página entera en periódicos de papel para felicitar a los 8 congresistas que hundieron la reforma laboral. Y claro que tienen motivos para celebrar, porque Fenalco es ante todo un centro de lobistas. Lo peor es que aunque el propio Centro Democrático hizo público en su certificado de donaciones que recibió millones de varias empresas, ahora sus congresistas dicen que no. 8 congresistas, senador, patrocinados por los empresarios, decidieron por millones de colombianos. Venga, usted debe tener pruebas de eso. ¿A dónde está el patrocinio? ¿Cuánto patrocinaron? ¿Cuánto los que le patrocinan las campañas a ustedes? ¿Ustedes con qué cara van a pedir votos a la gente en las próximas elecciones? Con esta misma, porque si algo tenemos es que no somos cobardes. Estos señores están tan comprados que ni siquiera somos dignos de merecer una discusión. ¿Y cómo la van a archivar sin discutirla? Porque les indigna. No somos dignos para que ni siquiera discutan en el Congreso nuestros derechos. Entonces nosotros ¿qué decimos? Que nos vamos a las calles. Pero decirles que la discutan, no señor. A notificarles que la pelota pasa del Congreso al pueblo. Y la pelota pasa del Congreso al pueblo por la consulta popular. Porque vamos a hacer un histórico en este país. Que 13 millones de colombianos le digan al Congreso cómo tiene que legislar. Porque 2 años y medio y no fueron capaces de reconocer un pasito de avance en los derechos laborales. Por lo que un concejal de Bogotá también envió este mensaje. Esta movilización popular, poderosa y contundente, envió un mensaje
claro y categórico: Congreso que no escucha a su pueblo tiene que ser revocado. Y finalmente, Alfredo Mondragón nos mostró la masacre que cometieron a puertas cerradas en un lugar que se supone ser la casa de la democracia. Bueno, que sepa el país que en este momento la Comisión Séptima va a masacrar a la clase trabajadora colombiana. Que identifiquen claramente cuáles son los congresistas que van a votar en contra del pueblo. Están pidiendo respeto para acá, pero es mentiras. Van a masacrar al pueblo colombiano. Escuchen quiénes van a votar en favor de masacrar al pueblo. Escúchenlo. Van a masacrar al pueblo. Van a masacrar al pueblo. Masácrenlo. Masacradores de la clase trabajadora. Masacran a la juventud trabajadora. Están dominados por el demonio. Al Senado se lo tomó el demonio. Se tomó el demonio el Congreso de la República. Se tomó el demonio el Congreso de la República. Van a masacrar a los trabajadores y después le piden en el diezmo en las iglesias para poder financiar las campañas de ellos. Desaloja, dice el Centro Democrático que desaloja. Antes no nos mandaron a quiñar. Un Congreso arrodillado. Masacradores de la clase trabajadora. Votó no al archivo de la reforma laboral por el respeto de la clase obrera. Funcionaria, voto no al archivo de la reforma laboral en respeto al pueblo colombiano. Muy bien. Voto no el archivo a la reforma laboral por el derecho de los trabajadores, por el derecho a la vida, por el derecho a la paz y por el derecho a un trabajo justo y digno. Senador Honorio Enríquez. Había saltado, secretario. Voto sí al archivo de la reforma. Pues obvio. ¿A le gustan las masacres? ¿Le gustan laborales? ¿Le gustan las masacres laborales? ¿Le gustan las masacres laborales? ¿Le gustan las masacres laborales? Y me preocupa cuando me señala. Me da miedo cuando me señala, porque le gustan las masacres laborales. Voto no al archivo de la reforma laboral y vamos por la consulta popular. Bueno, pueblo colombiano, a prepararse a la consulta popular. Este Senado de la República es una vergüenza. Son un poco de bellacos y bellacas que mientras tienen privilegios, por millones de pesos ganan mensualmente, le niegan los más básicos derechos a la población. Así que a felicitar al pacto histórico a los demás senadores que votaron en contra del archivo y a prepararse todo el pueblo colombiano en las urnas para castigar a este Senado dominado, digo yo, por el demonio. Porque hoy no, ¿cómo van a masacrar al pueblo colombiano? La votación es la siguiente: 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensional laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma. ¡Consulta popular! 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 ¡Consulta En 2018, el periodista Joel Ackerman escribió una columna para El Espectador titulada Duque versus Uribe. En ella se escribió que el padre del expresidente Iván Duque fue gobernador de Antioquia entre el 23 de marzo de 1981 y el 20 de agosto de 1982, designado por Julio César Turbay Ayala. En marzo de 1982, el gobernador de Antioquia reconoció en una entrevista con la revista Cromos que en Medellín personas decentes estaban conviviendo y ayudando a los mafiosos. Esa declaración tenía que ver con un enfrentamiento que el entonces gobernador había tenido recientemente con el director del departamento de la Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez. Esto debido a que antes de Uribe, desde 1954 hasta 1981, el Estado había concedido 2.339 licencias y durante
durante solo los 18 meses que Uribe ejerció, concedió 2.242 licencias, con el agravante de que muchísimas de esas, como 200, quedaron en manos de narcotraficantes. Y claro, dentro de esas pistas autorizadas estaba una de la que nos va a hablar Popeye. El conde era director de la Aerocivil. Él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite americano, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Según el libro Biografía no autorizada de Álvaro Uribe, las licencias fueron derogadas, los archivos aparecieron misteriosamente borrados y el funcionario siguió en su puesto hasta el 7 de agosto de 1982, cuando el presidente terminó su periodo. Poco después, sobre la polémica actividad que él adelantó en Aerocivil, cayó el tenue manto del olvido, pero más tarde, en septiembre del 83, la Aeronáutica Civil había suspendido el permiso de operación a 57 aparatos y entre sus dueños estaban reconocidos personajes como Carlos Leder, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Samuel Alarcón. Y sí, aunque muchas cosas quedaron en el olvido, recientemente el periodista Julián Martínez escribió: si bien en el juicio contra Álvaro Uribe no se juzga si es narcotraficante o paramilitar, sí se han constatado hechos como su intermediación por Pablo Escobar en 1992 cuando fue senador, relatada hoy por el exmagistrado Iván Velázquez, cuando Pablo Escobar le escribía cartas a Álvaro Uribe, tomada del libro de Marta Soto, Velázquez, el retador del poder. El periodista también agregó la imagen de la carta con firma del 26 de diciembre de 1992, cuando Uribe era senador. La carta fue dirigida hacia Iván Velázquez como procurador, entendiendo que la Procuraduría es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Pero la pregunta es, ¿por qué de tantos senadores en el Congreso, justamente Pablo Escobar le escribió a Álvaro Uribe y a Álvaro Villegas Moreno? ¿Y cómo así que ha tenido conocimiento de que visitaron la casa de la esposa de Escobar? En la carta, además, el ex narcotraficante les denunciaba abusos y amenazas en contra de su familia, sus abogados y jóvenes de barrios populares, aclarando que la policía era responsable del 50% de la violencia en el país. En la carta, al parecer, se le propuso a Álvaro Uribe un lugar de reclusión para Escobar y algunos de sus hombres, lugar que podría ser vigilado por la Marina, la FARC o fuerzas extranjeras, con el fin de ponerle fin a la guerra. Y finalmente la carta terminó así: yo entiendo que ustedes no son gobierno y que solo los motiva el sueño de una paz para Antioquia y para Colombia. Les agradezco la buena voluntad y les envío un respetuoso saludo. Atentamente, Pablo Escobar. Una pista clandestina que legalizaron con la complicidad de las autoridades de la época. La pista la hizo Pablo Escobar, tiene afirmado y pavimentada, y la autorizó la Aerocivil de la época. Porque yo me acuerdo que hubo muchas investigaciones por esa pista y la pista seguía funcionando y firmada por el doctor Álvaro Uribe Vélez. En la Aerocivil de la época, el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando él fue el director de la Aerocivil. Si usted está a favor de la falta de medicamentos en el país y que los enfermos terminales se mueran por falta de tratamientos, salga a marchar mañana en favor de Petro. Muy asustado porque el doctor me dijo que si no conseguía las medicinas, que posiblemente el cáncer iba a tener metástasis. Así es, hay que salir a marchar por falta de medicinas. Pero Polo, ese problema no es de este gobierno. El problema es el sistema de salud que lleva años destruyéndose. Por ejemplo, Consultor Salud en el año 2020 así tituló: pacientes con cáncer y el difícil acceso a los medicamentos en Colombia. Y también, según un informe de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, son las EPS quienes imponen barreras a los servicios de salud, y entidades como Famisanar, Sanitas o Sura integran la lista de empresas con barreras para pacientes con cáncer. Su informe de 2016 indicó 8 barreras de acceso, como son: demora en autorizaciones, demora en cita con especialistas, demora en entrega de medicamentos, entrega fragmentada de medicamentos, cambio de
de IPS, fragmentación en la atención, cobro de copagos y cuotas moderadoras y negación de procedimientos. Lo peor es que las barreras más frecuentes en los pacientes oncológicos pediátricos resultan ser demoras en citas, entrega fragmentada del medicamento y cambio de IPS, seguida de dificultades para acceder al servicio de transporte de familias que provienen del interior del país y demora en las autorizaciones para realizar procedimientos médicos. Y miren lo aterrador que escribió la fundación: se ha identificado una práctica perversa en algunas EPS que presentan dificultades financieras, y esta consiste en autorizar todas las órdenes médicas del paciente a modo de endosar la responsabilidad de la demora en la atención en las IPS, lo que genera que muchas familias pasen meses sin recibir atención médica para controles y seguimiento. El documento mencionó que en promedio mensualmente se recibían más de 50 casos de barreras de acceso, siendo los pacientes con leucemia mieloide crónica quienes presentaron una mayor dificultad para recibir sus medicamentos cada mes. Para 2018, con otro presidente, se reportaban mensualmente unos 5 casos de niños con alguna barrera de acceso, pero en ese tiempo eso era invisible para Polo Polo. Para 2023, con Petro, el problema aún se mantenía: demora de medicamentos, demora en autorizaciones, demora en citas con especialistas, exámenes y viáticos. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿El sistema o los presidentes? Si quiere que el sistema de salud se siga desplomando, salga a marchar mañana en favor de Petro. Dejo que pase lo que está pasando y les demora un poquito los pagos, y entonces eso es un dominó. Hay que hacer las denuncias donde haya que hacerlas, hay que quejarnos, pero todo. Polo Polo, sin darse cuenta, está hablando mal del sistema de salud, y según él, el sistema viene mal desde que llegó Petro. Pero aquí, lentamente, le mostramos el listado de las entidades liquidadas por intervención forzosa administrativa. Para liquidar, estas entidades vienen quebradas desde la época de Uribe. Lo mismo pasó con Santos y claro, con Iván Duque. De hecho, ya para los colombianos se volvió normal que lo cambien de una EPS a otra cuando una se quiebra. Y si las EPS eran tan buenas antes de Petro, ¿a quién le reclamaba a Álvaro Uribe? No pueden las EPS, no pueden los hospitales negar a los usuarios los servicios obligatorios. Si lo hacen, se exponen a que el superintendente proceda a sancionarlos, a quitarles la licencia, a ordenar el cierre. Lo que no pueden hacer las EPS es negarles servicios obligatorios a los pacientes. No pueden negarse a prestar servicios en los casos que no están en el POS cuando esté en riesgo la vida del paciente. A los hospitales de Colombia, un mensaje: hay que ser austeros en la administración. No pueden gastar tanto dinero en gerencias. El dinero es para atender a los pacientes, no para la burocracia, no para el clientelismo. Y mejor aún, si antes de Petro ninguna EPS se había quebrado, ¿de qué hablaba el exministro Alejandro Gaviria? Al mismo tiempo tenemos un deterioro del patrimonio de las EPS, que hoy en día en conjunto podríamos decir es negativo, y tenemos una tercera parte de ellas son intervenidas o con alguna medida especial. Si estuviéramos hablando del sector financiero y alguien me presenta este panorama: deudas impagables billonarias, patrimonios negativos en conjunto de un sector, y al mismo tiempo una tercera parte de las instituciones intervenidas, el diagnóstico sería inmediato. Aquí lo que tenemos es una quiebra sectorial que obliga a una intervención de nuevo inmediata por parte del Estado. Si quiere que más carros y motobombas sigan explotando en su ciudad, pues salga a marchar mañana en favor de Petro. Estos lamentables atentados se los quiere achacar exclusivamente al gobierno Petro, pero critica algo que ninguno de sus gobiernos ha solucionado. ¿O de qué motobomba hablaba Iván Duque en 2020? ¿O en qué año un carro bomba dejó al menos 21 muertos y 68 heridos en la Escuela de Cadetes General Santander? De hecho, señor Polo Polo, comparemos las estadísticas delictivas de Duque y Petro en cuanto a
terrorismo. En 2021 hubo atentados con armas de fuego, explosivos, carros bomba, cilindros bombas, granadas, morteros, minas antipersona, perros bomba y petardos, para un total de 203 casos. Y en 2024 con Petro también se usaron similares elementos, pero hubo 182. Este es un país violento y esta gente con 2 o 3 videos quiere hacerle creer a la gente que hace 3 años vivíamos en la seguridad democrática. ¿Está de acuerdo con los dineros ilegales que entraron a la campaña de Petro, como los de FECODE y los de Papá Pitufo, y con la plata del narcotráfico que financió la campaña del hoy presidente? Pues salga a marchar en favor de Petro. En conclusión, si está de acuerdo con este mal gobierno, con toda la corrupción y con toda la plata que se le están robando a usted, salga a marchar en favor de este gobierno, de Petro, de Benedetti, de Roy Barreras y de todos esos bandidos. Por eso, ante semejante video tan simple, Julio Ospina comentó: mijo, vaya a que lo laven, usted es una basura que ya quedó descubierta. José Luis también agregó: a ver, yegua, la marcha no es a favor de Petro, es para que nos devuelvan lo que la rata de Uribe y el Congreso nos quitaron, las horas extras y demás beneficios laborales. No estamos pidiendo nada regalado, estamos pidiendo que nos lo devuelvan. Lamentablemente para Polo Polo, ese video no convenció a muchos. Muy buenos días para toda la población del Distrito Especial de Buenaventura y en especial para toda la población a nivel nacional. El día de hoy el sector portuario transporte, a través de sus diferentes sindicatos, y en este caso Sinaporte LC, apoya toda iniciativa próspera y contundente en solidaridad con las reformas y la consulta popular de nuestro compañero y presidente Gustavo Petro. Desde la industria portuaria de transporte estamos convencidos que a través de la reforma se va a dignificar cada día más los derechos de los trabajadores, que a través de los tiempos y los años fueron explotados, fueron encerrados, fueron esclavizados. Nosotros sabemos que hace más de cientos de años fuimos libres a través de un proceso también democrático y coherente. Hoy en día también le estamos diciendo al pueblo de Buenaventura, al Distrito Especial de Buenaventura, a los comerciantes, a los emprendedores, a los compañeros de la BMA, de Hidropacífico, al sector de construcción, al sector ferroeléctrico y a a los vigilantes y a todos los compañeros terciarizados de forma ilegal, intermediarios de forma ilegal, la pesca, que se unan a este proceso que va a llevar la construcción y la reivindicación de nuestros derechos, porque sin lucha, y la pelea es, vamos con todos, Sinaporte LC, SNTT y todas las demás organizaciones que apoyamos esta justa causa. Escuche muy bien lo que dice Felipe Zuleta de Blue Radio. Mire, no se equivoque, hay que llamar las cosas por su nombre, Néstor. A Salvador, este mancuso, este criminal, lo trajeron y lo nombraron gestor de paz con la única finalidad de joder al expresidente Uribe. Esas palabras solo las podría decir alguien que creyera en la inocencia del expresidente Uribe, porque también podría decirse que se trajo a Mancuso para hacer justicia. Pero bueno, ya el periodista dio su veredicto, y es que justamente Mancuso es uno de los testigos en el juicio contra Uribe y está diciendo cosas como las siguientes. Les decía que contacté a la senadora Piedad Córdoba porque con nuestra extradición básicamente se pretendía silenciarnos y callar o ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra de responsabilidad del Estado. Zuleta dijo que se trajo a Mancuso para joder a Uribe, pero desde hace muchos años el mismo ex jefe había declarado su preocupación por la verdad y responsabilidad del Estado en crímenes de Estado. Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno en ese entonces del gobierno de la seguridad democrática, y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. La resolución presidencial 244 de 2023, la cual nombró como gestor de paz a Mancuso, dice claramente que es para que conforme el sistema jurídico de protección de derechos humanos y para que contribuya al desarme colectivo de otros grupos ilegales. Además, deberá cumplir con actividades propias de un gestor de paz dirigidas por el Alto Comisionado de Paz, pero por más que buscamos en la resolución, no encontramos cómo concluir que
debe joder a Uribe. Pero si un periodista concluye que joder a Uribe es consecuencia de sus actividades como gestor de paz, le recomendamos leer al señor que según el acuerdo de Ralito firmado en el gobierno Uribe, las AUC reiteraron que su mayor aporte a la nación era avanzar hacia su reincorporación a la vida y contribuir al fortalecimiento del Estado social de derecho, pero de ningún modo pudieron contribuir al fortalecimiento del Estado social de derecho, pues los jefes fueron extraditados y la resolución con la que se pusieron unas condiciones a la extradición de Mancuso detalló que su presencia era de suma importancia para el avance del proceso de paz y Mancuso tenía que cumplir con 3 condiciones para no ser extraditado. La primera, cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz. La segunda, abandonar las actividades ilícitas. Y la tercera, contribuir a la participación de los miembros de las AUC en el proceso de paz. Pero no sabemos qué pasó, que de todas maneras se le extraditó. Por eso al periodista de Blue Radio también le recomendamos leer esta resolución, ya que allí mismo dice que a Mancuso se le extraditaba si no cumplía con sus compromisos en el marco del proceso de paz. ¿Y qué dice ese marco? Pues allí se habla del derecho a la reparación y una de las acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas es difundir la verdad sobre lo sucedido. La ley fue firmada por Álvaro Uribe Vélez, no por Gustavo Petro, y la resolución de extradición la firmó Sabas Pretel de la Vega, quien fue condenado por ayudar a Uribe a reelegirse. Entonces, si la resolución de condiciones de extradición de Mancuso y la ley de justicia y paz le ordenan a Mancuso a decir la verdad, ¿qué es lo que ahora el periodismo le achaca a Petro? Es más, en una carta escrita a la senadora Piedad Córdoba, Mancuso no menciona por ningún lado a Uribe. Lo que escribió fue que la extradición ha generado un estado de indefensión tanto para las víctimas como para ellos, quienes se ven impedidos para continuar los trámites judiciales de la ley de justicia y paz. Pero sigamos escuchando al supuesto periodista. No de conocer la verdad, no de reparar a las víctimas, no, es para joder al presidente Uribe. No, eso es así. Pero si es cierto lo que dice este señor, entonces ¿qué hace Mancuso trabajando con la directora de la unidad de víctimas? Esta visita se ha dado por solicitud de las víctimas del conflicto armado, que en forma insistente nos han pedido que especialmente aquellos comandantes que entregaron bienes para la reparación, que nos pusiéramos en contacto con ellos. Hoy hemos podido hablar también desde lo humano, pero algo fundamental, de la reparación a las víctimas y del compromiso que tiene hoy él para encontrar los bienes de reparar a las víctimas que entregó y que no están completos en nuestro listado. Y si Mancuso solo vino por Uribe, entonces ¿qué hace comprometiéndose a entregar el resto de bienes? Mi compromiso sigue incólume con la paz, con la justicia, con la reconciliación y con la reparación. Hemos hecho un compromiso en el cual yo participaré en esta colaboración para la reparación de las víctimas, para el esclarecimiento de los hechos, para la entrega de esas tierras que hemos entregado en reparación. A estos periodistas les parece perverso traer a alguien para contar una verdad y lo peor es que se escudan diciendo que no son uribistas. Y eso a mí Felipe, personalmente, voy a hacerle una precisión. me parece una perversidad. Pues. Voy a hacerle una precisión a los oyentes, si usted me perdona. Usted no ha sido uribista, Felipe, ¿no es verdad? Nunca, no he sido uribista nunca. Pero pues la verdad hay que decirla. La verdad hay que decirla, Néstor, no se equivoque. Mire, yo jamás pensé ver tanto izquierdista contento con la decisión de sacar de la cárcel a Mancuso. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el presidente Petro no se equivoque en esto. Trajo a Mancuso, lo pidió para que se lo deportaran y toda esta cosa única y exclusivamente para llevarse al expresidente Uribe por delante. Al señor Zuleta también hay que decirle que lea, la extradición no fue pedida por Petro, sino por la rama judicial y se hizo en 2020, mucho antes de que llegara Petro a la presidencia.
justicia, por lo que fue el gobierno Duque y por la relevancia del caso para la administración de justicia y las víctimas, quien ha dado toda la prioridad, celeridad, trámite inmediato y seguimiento constante. Necesitamos que nuestros periodistas de verdad lean antes de dar opiniones personales, pues desde el 15 de abril de 2020 y por requerimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, se presentó ante el gobierno de Estados Unidos una solicitud de extradición para Mancuso. El 13 de mayo de 2020 lo pidió el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el 20 de agosto de 2020 fue requerido por la Sala de Justicia y Paz con funciones de conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá. Pero para estos periodistas tan superficiales, a Mancuso se le trajo fue para joder a Uribe. ¡Qué falta de verdad de profesionalismo! Lo peor es que el que dice no ser uribista escribió esta columna, el afán por condenar a Uribe y salvar al hijo no criado. Allí escribió que hay celeridad en las audiencias y el proceso en contra de Uribe, pero no sabemos de qué habla. Dice que hay celeridad en un proceso que está a punto de llegar a la fecha de prescripción. Dice que hay celeridad en uno de los procesos más dilatados y suspendidos del país. Zuleta dice no ser uribista, pero queda claro que prefiere una prescripción a una sentencia, por lo que la concejal de Bogotá, Rivadeneira, comentó: Felipe Zuleta, con micrófono en mano, se autodenomina periodista. Sin embargo, sus argumentos resumen esclavitud y antiderechos. Ignora deliberadamente el debido proceso y la presunción de inocencia, emitiendo juicios desde su pedestal de privilegio. Su discurso no solo es una afrenta a la ética periodística, sino también una amenaza latente a los pilares de la justicia y la igualdad, todo lo que está mal. Y Daniel Humano agregó: los uribestias llevan años, décadas enteras sacando adelante el juicio del presunto criminal Uribe Vélez, pero el uribismo recalcitrante se empeña en el relato de que es un juicio para perseguir políticamente a la oposición. Sin asomo de vergüenza, martirizan a su Mesías. Y sí, a Zuleta le parece que las cosas van muy rápido, pero aquí le dejamos la cronología del caso Uribe, el cual lleva tantos años que se va a prescribir. Le pedimos que deje de hablar simplezas, investigue y luego hable. Y por supuesto, si usted me pone a mí, si usted me pregunta a usted a quién le cree, yo le voy a decir, y yo no soy uribista, yo le creo al expresidente Uribe, yo a este criminal no le creo nada. Según una columna de opinión del representante Alejo Toro, Daniel Quintero interpuso una denuncia penal contra Fico por el delito de prevaricato por las presuntas irregularidades que se cometieron en la ejecución del contrato relacionado con el lote de Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado en una zona exclusiva de la comuna El Poblado. En julio de 2024, Daniel Quintero publicó: urgente cartel de los lotes. He interpuesto denuncia penal para que se investigue al alcalde Federico Gutiérrez y a sus funcionarios por lo que he denominado como el cartel de los lotes. Este entramado consistió en el aumento del valor de lotes privados por parte de la alcaldía de Medellín hasta en 100 veces su valor real, para que luego pasaran al Fondo Inmobiliario de Medellín, enriqueciendo en segundos a sus propietarios. Y adjuntó estos documentos de la denuncia dirigida hacia la fiscal general Luz Adriana Camargo. ¿Y qué decía la denuncia? Que en el acuerdo 48 de 2014 el predio de Aguas Vivas, ubicado en el Ecoparque Las Palmas, conformaba el espacio público. Por eso estos lotes solo podrían usarse para parqueaderos, ferias artesanales y afines, viveros o cierto tipo de comercio y servicios. Quintero mencionó en la denuncia que el lote se valorizó el 23 de julio de 2019 por la Subsecretaría de Control Urbanístico, utilizando como metodología las zonas geoeconómicas homogéneas, por lo que ahora el lote vale 44.000 millones, el nuevo valor que habría que reconocerle al propietario particular. ¿Y qué es eso de zonas geoeconómicas homogéneas? Según la resolución 070 de 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codaxi, son los espacios con similitudes físicas
con valores similares en cuanto a su precio. O sea que, según este mapa, las zonas homogéneas corresponden a las que se encuentran en el mismo color. Las zonas de color azul, por ejemplo, corresponden a terrenos con un valor similar de 4 millones y las de color verde a zonas con valor de 2.8. Con esa misma mecánica, el terreno ya valía 44.000 millones por obra de la subsecretaría de Fico, pero faltaban otros pasos. El 27 de diciembre de 2019, a solo 4 días de la finalización del periodo del gobierno de la alcaldía de Fico, mediante escritura pública número 5762, se celebró un contrato de cesión anticipada de obligaciones urbanísticas sobre el predio denominado Aguas Vivas, el cual se registró en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, con matrícula inmobiliaria número 1803877. El fundamento normativo de esa operación fue el decreto 2502 de 2019, expedido el mismo 27 de diciembre de 2019, pero publicado solo en las horas de la noche del 31 de diciembre, el mismo día que Fico se iba de la alcaldía. Este decreto, firmado por el mismísimo Federico Gutiérrez Zuluaga, dice que los titulares de las licencias urbanísticas expedidas después de la entrada en vigencia de ese decreto podrán acceder a la modalidad de pago anticipado de las obligaciones urbanísticas una vez emitida la licencia. También detalla que el valor informado no variará de acuerdo con el mapa de zonas geoeconómicas homogéneas, o sea, con el valor de los 44.000 millones. En su artículo 18 también menciona que en caso de usar las áreas de cesión pública de suelo para espacio público de esparcimiento, también deberá solicitar la liquidación de área de cesión pública con los valores actualizados del mapa de zonas geoeconómicas homogéneas, o sea, volvemos a repetir, por valor de 44.000 millones. Ahora miren cómo nos engaña el colombiano. En esta columna escrita por la periodista activista Luz María Sierra, ella no escribe que el terreno se entregó en la alcaldía de Fico, sino que dice que se entregó 4 días antes de que asumiera Quintero, una estrategia lingüística que por asociación nos hace pensar es en Daniel Quintero y no en Fico. También dijo que el avalúo del lote era de 2.711 millones de pesos, pero que fue en la alcaldía de Quintero que el valor se creció. Nunca mencionó que la valorización se hizo en la alcaldía de Fico, y buscamos por todo el artículo el decreto firmado por Fico y nunca lo mencionó. Y así esta periodista, utilizando verdades a medias, le otorgó el escándalo a Daniel Quintero. Tampoco mostró que el contrato de Fico decía que la alcaldía tenía la obligación de redireccionar a los constructores que le debieran plata a la ciudad de obligaciones urbanísticas para que le pagaran esta plata, no a la ciudad sino a los dueños del lote. También se le olvidó a Sierra mencionar la demanda que los dueños del lote le hicieron a la alcaldía de Quintero, alcaldía que según la periodista trabajaba para esos mismos particulares. Esa señora nunca mencionó que el Consejo de Estado resaltó irregularidades cometidas en el contrato firmado por el gobierno de Federico Gutiérrez, por lo que ordenó que este fuera anulado. Por ello se anuló lo que firmó Fico en 2019 y se trasladó el acto a las autoridades para que investigaran lo que firmó Fico. Pero Federico es tan descarado que ahora dice que el decreto no lo firmó él, sino Daniel Quintero. Hay que ser muy cara dura para mentirle así al país. Los demandados ahora sacan una cantidad de artimañas jurídicas, entonces dice que para demandarnos a nosotros. ¿Cómo le parece ese señor ya demandándome dizque a mí por haber derogado un decreto que era el que lo beneficiaba a él, justamente el decreto que comprueba la corrupción que firmó el jefe de la banda en el gobierno anterior? Por eso es que van a ir a la cárcel. Por eso esto dijo Daniel Quintero. ¿Hasta cuándo la Fiscalía de Medellín va a seguir siendo utilizada como un arma política para proteger a Fico y para tratar de sacarnos a nosotros de la política? Se descubrió que la jefe seccional de Fiscalías de Medellín, Giri Milena Amado, después de imputar a casi todos mis secretarios, salió de trabajar de la Fiscalía a asesora del despacho del alcalde Federico Gutiérrez en una clara violación a la ley. Hace unos días, otro exsecretario, uno de movilidad, le anunciaron que lo iban a imputar por supuestamente haber contratado en ley de garantías, pero resulta que él tiene el certificado de Colombia Compra Eficiente en el que se le autoriza a contratar porque la plataforma, como cosa rara, estaba caída.
En el caso de Buen Comienzo llevan más de 2 años sin acusar porque están enredados. Han cambiado 3 veces a la fiscal porque ninguna fiscal quiere presentar un caso que saben que van a perder ante los jueces y donde la Contraloría ya dijo que no se perdió un peso, sino que por el contrario se ahorraron 500 millones de pesos. Lo que les voy a contar sí es la tapa. Ahora resulta que nos quieren imputar por un contrato que firmó Fico. Sí, por un contrato que firmó Fico. Hace más de un año vengo pidiendo que la Fiscalía me permita presentar las pruebas sobre el caso de Aguas Vivas y otros 10 lotes que eran sobrevalorados para luego ser recibidos como obligaciones urbanísticas. Miren este video. El día de hoy quiero hablarles del cartel de los lotes, un escándalo que es más grave aún que el escándalo de los lotes de los hijos de Uribe, y que consistió, el cartel de los lotes, en una estrategia en la que la alcaldía de Medellín tomaba esos predios, los valoraba hasta en 100 veces el valor real del predio y luego lo adquiría a través del Fondo Inmobiliario de Medellín, enriqueciendo en segundos a actores privados. Aguas Vivas es un lote de más de 140.000 metros cuadrados ubicado entre varios lotes de la alcaldía donde, según nuestro plan de desarrollo, íbamos a construir un gran centro del Valle del Sol. Sin embargo, resulta que cuando íbamos a avanzar con el proyecto nos dimos cuenta que el gobierno de Fico había firmado un contrato 3 días antes de terminar su periodo, según el cual teníamos que pagarle a los dueños del lote 48.000 millones de pesos del Fondo Inmobiliario de Medellín. Bueno, pues mi gobierno no solo no pagó un peso por ese contrato, sino que lo anuló después de que le pedimos tanto a la Procuraduría como al Consejo de Estado que nos dijera si debíamos pagar y cuánto. Y luego el Consejo de Estado determinó, basado precisamente en la información que nosotros le entregamos, que ese contrato que firmó Fico era ilegal y que debía ser anulado. Así lo hicimos. El desespero de Fico y sus amigos los ha llevado a cometer errores como este, falsos positivos judiciales, pero buscando imputarme a mí van a terminar imputados ellos. Su rabia por haberlos denunciado en Hidroituango no los deja dormir, y menos saber que vamos a ganar la presidencia. El colombiano se levantó esta mañana con ganas de lavarle la cara a Fico, por eso vamos a responderles y a contar todo lo que no cuenta el colombiano. Por ejemplo, 1, que fue el gobierno de Fico el que el último día antes de dejar el gobierno adquirió Aguas Vivas. 2, que fue el gobierno de Fico el que valoró Aguas Vivas por más de 40.000 millones de pesos. Pero además, que no fue el único lote. Funcionarios de la alcaldía que quieren que Fico responda por sus hechos me han pasado esta información que es muy relevante. 2018, Guacharaca, valoración catastral 2.000 millones de pesos, valor de adquisición 23.000 millones. 2019, La Volcana, valor catastral 1.100 millones, valor de adquisición 23.000 millones también. Solo en esos 2 lotes, 46.000 millones de pesos que se robaron. Ahora el colombiano y Fico, para desviar la atención de eso, pues meten a Luis Pérez y dicen que era el que mandaba en Aguas Vivas y tratan de politizar el tema. Yo me pregunto, entonces, ¿Fico quería favorecer a Luis Pérez? Porque fue el gobierno de Fico el que compró el bien y fue el gobierno de Fico el que valoró el bien. Están desesperados, acorralados y saben que van por la cárcel. Fico, vas para la cárcel. Por eso quiero mandarle un mensaje a la señora fiscal. Pasar el caso a Bogotá o a cualquier otra ciudad donde Fico no pueda ni presionar a los fiscales ni contratarlos. En Medellín no hay garantías ni para mí ni para la ciudadanía que quiere saber la verdad de lo que pasa en este caso. Hay pruebas suficientes para imputar a Fico. Fue el gobierno de Fico quien valoró Aguas Vivas en más de 40.000 millones de pesos. Fue el gobierno de Fico el que adquirió el lote antes de dejar el cargo. Fue el gobierno de Fico el que mintió cuando dijo que había sido gratis el lote y resultó que los dueños demandaron para que se les pagara, porque la letra pequeña así lo decía, que era una cesión anticipada de obligaciones urbanísticas, lo cual además es ilegal. En cambio, fue mi gobierno quien no quiso pagar un solo peso, que terminó el contrato y compulsó copias a la Fiscalía. Y muy importante, porque trataron de decir que mi error fue firmar el decreto 412 para convertir toda esa zona en un parque ambiental, supuestamente sin autorización del Consejo. Oigan bien, sería la primera vez que imputan a un alcalde por crear un parque ambiental, pero además sí tenía autorización del Consejo y el decreto mismo así lo dice. Las obras se deben ajustar al POT y el plan de desarrollo que aprobó el Consejo desde el 2020 dijo que tenía la autorización y la orden para crear ese parque. Entonces, todo lo que están diciendo evidentemente es una forma de lavarle la cara a Fico, pero vamos a seguir adelante y Fico va a tener que responder quién es el verdadero responsable y quién debe ir a la cárcel.